¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un día especial en muchos aspectos. Quizás todos en este momento tenemos en el ánimo el 8 de marzo y todo lo que está sucediendo en estos momentos en todo el país, y creo que eso lo hace especial. Como especial, sin duda, el tema que hoy nos ocupa. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar donde trataremos el tema de fentanilo con un extraordinario profesional. Vamos a inicio, si les parece, y vamos a iniciar con una cortinilla dándoles la bienvenida a la Universidad Hebraica. Muy bien, ya estamos aquí. Sean bienvenidos. Y particularmente comentaba hace un momento que este es un día especial, 8 de marzo, el Día Internacional, dedicado sin duda a la reflexión más que a la celebración. Y esto hoy en día, en este día se puede ver gran movimiento que genera eh, estas reivindicaciones con perspectiva de género. Y seguramente también sobre esto hablará un poco el doctor Alberto Alonso Gutiérrez Novelo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Permítanme hacer una presentación de su semblanza para darle inmediatamente el uso de la palabra. Les quiero recordar a nuestros distinguidos invitados que al término de su presentación del doctor Novelo, podrán ustedes participar de diferentes maneras. Tenemos la opción de hacerlo a través del chat o de manera directa pueden solicitar abrir el micrófono. La idea que tendríamos que sea un diálogo, una plática sobre este tema sin duda de gran relevancia hoy en día a nivel mundial y también creo en México. Y esto lo va a compartir el doctor Alberto Alonso Gutiérrez Novelo, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, con especialidad en psiquiatría y posgrado de alta especialidad en el manejo de adicciones por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Luis. Además, cuenta con una especialidad en intervención psicoterapéutica de adicciones y una maestría en el estudio de las adicciones por la Universidad Hebraica, donde actualmente desempeña como docente precisamente en el posgrado, en los posgrados que realiza nuestra universidad. Destaco que el doctor Alonso Gutiérrez Novelo fue subdirector de tratamiento y reinserción social en el Instituto Mexiquense contra las Adicciones entre 2011 y 2017. Posteriormente trabajó en la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, donde se desempeñó como jefe de servicios de insumos para la salud y más adelante como encargado de la subdirección de normatividad. Actualmente destaco que se desempeña como el director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones. Eh, Sin duda el Estado de México ha sido vanguardista y creo que también en esto, doctor Novelo, en estas reformas a nivel nacional a la Ley General de Salud tendrán repercusiones como lo están teniendo ya en el Estado de México y sin duda hoy en día lo que era anteriormente el Instituto Mexiquense contra las Adicciones ahora incluye esta parte de salud mental. Bienvenido, doctor, estudio el espacio y nos da mucho gusto que nos acompañes esta tarde. Pepe, buenas noches, muchas gracias, saludos a todos, a todas, en este día muy particular que tenemos que conmemorar, que tenemos que recordar, que tenemos que hacer reflexión en cada uno de nosotros y llevarlo a la acción, obviamente. Independientemente de ello, también quiero agradecer la oportunidad que me brinda la universidad con el propósito de poder platicar un poquito sobre este fenómeno de fentanilo. Tú lo comentabas muy bien, Pepe, de repente hay muchas... esta infodemia, yo sé que es un término que está de moda, pero pandemia de información que hace que en muchas ocasiones lo que vemos en notas amarillistas tienden a generar hasta confusiones dentro de los tomadores de decisiones a nivel de salud pública. Por lo tanto, es importante hacerle caso a los verdaderos expertos. La ONU, la Organización la Organización de Naciones Unidas, la misma oficina que se encarga ahí del control de drogas, vaya, todas estas dependencias, tanto nacionales como internacionales, que tienen información y que nos permiten comprender un poquito el fenómeno de fentanilo. Entonces, si me voy a permitir el compartir la pantalla.
Ok, creo que ya está compartido. Me avisan también si hay algún inconveniente de algo en particular, de que si me voy muy rápido, si me voy muy lento, si se me traba la cara y en una expresión rara, avísenme por favor, porque luego me voy de corrido y me terminan avisando ya cuando termine la presentación y tengo que repetirla. Entonces, les agradezco mucho el que me estén ahí coacheando, monitoreando ahí mis actividades. ¿Qué son los fentanilos? ¿Qué es el fentanilo? En realidad es un opioide sintético. Vamos a empezar por ese lado, un opioide sintético que si bien tiene indicaciones de manera médica, se utiliza principalmente de forma ilegal. Los opioides sintéticos son las drogas que más comúnmente se asocian con muertes por sobredosis en Estados Unidos. Dentro de los opioides sintéticos utilizados en medicina, no solo está el fentanilo, está el tramadol, está la metadona, la buprenorfina. Hay opioides semisintéticos como la heroína, la oxicodona, la hidromorfona, y hay medicamentos con efecto opioides sin uso médico, como serían, sustancias con efecto opioide, como el acetilfentanilo, floranilfentanilo, entre otros. Esta es la información que tenemos al respecto. ¿Por qué es importante hablar de estos opioides? Hace, yo creo que unos 4 años, Pepe no me dejará mentir, ¿por qué? Porque fue el que lo dijo. Tuve la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Psiquiatría en uno de estos congresos que realizaban en ese entonces Sara Infante, Mario González Zavala sobre trastornos por sustancias por parte de la Clínica de Adicciones, y a Pepe le tocó su presentación y empezó a hablar también sobre la pandemia, la epidemia de consumo de opioides que se presentaba en Estados Unidos, que una familia en particular, dueña de una gran farmacéutica, fueron los prácticamente culpables de la comercialización del oxycontin, de la oxicodona, que si bien lo manejaban como un opioide de liberación prolongada, que no iba a generar adicción, que era muy seguro, empezó a haber una sobresaturación de los servicios de salud en la prescripción de este tipo de medicamentos, que conllevó obviamente a una epidemia de consumo de opioides en Estados Unidos, y de la cual actualmente los cárteles mexicanos y los cárteles de otras partes del mundo se encargan de solventar el mercado a través de el fentanilo que se llega a elaborar en los laboratorios de acá y enviar hacia Estados Unidos. Entonces, creo que era la familia Sackler, ¿no, Pepe? La familia culpable de toda esta epidemia de consumo de opioides allá en Estados Unidos. Es correcto, y hubo incluso demandas y situaciones que provocaron como grandes escándalos alrededor precisamente de esta sobremedicación y estas prácticas digamos, de promocionar y de recetarlo sin que hubiera la información adecuada a los usuarios. Claro, entonces ya saben que siempre en esta época actual, si no hacemos referencia a algo de Netflix, no estamos actualizados. Entonces, no es de Netflix, es de Amazon Prime, pero hay una serie que se llama Dopesick. Se la sugiero, habla sobre esta epidemia que se presentó allá en Estados Unidos. Entonces, Sí. esto nos permite a nosotros como comprender toda la fenomenología que se presenta y por qué el impacto que tiene actualmente dentro de las sustancias ilegales que se venden más frecuentemente allá en Estados Unidos. Y si me permite, doctor, también The Pharmacist nos habla precisamente de estas prácticas que llevaron a muchos lugares en Estados Unidos a este consumo. Y hay otro que se llama Heroínas, al final con una S, que habla de luchadores sociales que buscan cómo rescatar vidas sobre esto también en Netflix, como comentario. Gracias, doctor. No, pues a ti, gracias, Pepe. Ya tenemos mayor motivo para estar conectados los domingos en Netflix y todas las plataformas. Ay, disculpen. Opioide u opiáceo. Veo a todos los médicos, todos los psicólogos y psicólogas, todo el mundo peleándose con que, ay, no, es que si es derivado de la planta es opiáceo. Y es que si es derivado de manera sintética, estamos hablando de opioide. Pero entonces estamos hablando de los receptores que hay a nivel cerebral, estamos hablando de opioide, por lo tanto, sí está bien utilizado la palabra opioide y me lo he utilizado opiáceo. La realidad es de que muy frecuentemente se utiliza el término opioide actualmente.
para referirse a cualquiera de los dos, pero también es muy utilizado, digamos que es correctamente utilizado cuando hablamos de opiáceos, cuando nos referimos, por ejemplo, a la heroína o algún otro tipo de sustancia que es derivado o sustraído directamente de la amapola. Entonces, no hay problema. Lo importante es el contenido, el contexto de lo que estamos hablando sobre los opioides en general. Hay muchas funciones que tienen los receptores opioides a nivel de la membrana cerebral, y parte de estos receptores, de las funciones, todavía se siguen descubriendo más y cada vez más. Entonces, una de ellas son a través de los subreceptores, los receptores subtipo mu, delta, kappa, que tienen efecto a nivel de analgesia, de sedación, de presión respiratoria, el enlentecimiento del tránsito gastrointestinal, antidiuréticos, bradicardia, euforia, pero también aparte de una disminución de los reflejos visceromotores, así como diuresis, entre otras funciones que no vale la pena que ahorita les hable sobre todo esto. Ya ahorita vamos a hablar sobre cuáles son los efectos generales y por qué son riesgosos. Todos conocemos la heroína. Hace rato decía Pepe, heroínas. Pues sí, de hecho, cuando se creó la morfina, uy, padrísimo, porque hacía alusión al dios Morfeo y te generaba sueñito y demás. Y empezó a tener una gran problemática de consumo de morfina. Y para eso lo resolvieron sacando a la que nos iba a sacar del problema de la adicción a la morfina, que era nuestra heroína llamada heroína. Salimos peor. Entonces, la heroína tiene un efecto 3 veces más potente que la morfina. Por lo tanto, los conocedores de los trastornos por uso de sustancias sabemos que en la medida que el efecto sea un efecto más rápido, más intenso y que su vida media sea mucho menor, hace la necesidad de recurrir de manera mucho más frecuente a la sustancia, y por lo tanto es mucho más fácil que uno se pueda enganchar con esa sustancia, crear tolerancia, evitar el síndrome de abstinencia y conllevar ya toda la fenomenología de un trastorno adictivo. Entonces, la heroína es 3 veces más potente que la morfina. ¿En dónde posicionamos al fentanilo? El fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Y el carfentanilo, que es un derivado del fentanilo, es 10,000 veces más potente. Esto es interesante porque se empezaron a ver los cárteles de diferentes partes del mundo del crimen organizado, que con menor cantidad se pueden elaborar mayor número de dosis. Y por lo tanto empezó a haber una sobreproducción de los laboratorios clandestinos enfocados a la elaboración de fentanilo y carfentanilo. Y las medidas y estrategias para el tráfico que se realizaba fueron cada vez más sencillas. Simplemente se podía mandar un sobre con unos cuantos gramitos de carfentanilo, y en ese sobre de correo llegaba a los Estados Unidos y podía ser utilizado para elaborar más dosis. Entonces, sí es un opioide muy potente, muy adictivo por lo mismo de su potencia, por su mecanismo de acción. El panorama internacional que tenemos es de que en el 2020, si bien sigue siendo la cannabis la sustancia ilegal, la sustancia fuera del alcohol y la marihuana que tiene mayor consumo a nivel internacional, los opioides no se están quedando atrás. En el 2010 se estimaban que estaban alrededor de 30 millones de usuarios de opioides, y actualmente está en la media de 61 millones de usuarios. Se duplicó en 10 años. Entonces, esto habla del crecimiento exponencial que ha tenido el consumo de estas sustancias, dejando muy por debajo a las anfetaminas, a la cocaína, al éxtasis. El panorama nacional es un poquito diferente a lo que se da a nivel internacional. Sabemos que en México el problema del consumo es muy distante a lo que está pasando en Estados Unidos. No tuvimos aquí una familia Sackler y además somos países en vías de desarrollo, entonces no nos alcanzaban nuestro mercado como para poder generar esta sobreproducción o importación de opioides, y por lo tanto no hay una epidemia como se vive en Estados Unidos o como se vive en otros países desarrollados. Se presenta principalmente en la frontera norte y se da sobre todo por el aumento de la disponibilidad que se presenta en la frontera, debido a que es la zona de tránsito de este tipo de sustancias ilegales, y por lo tanto es mucho más fácil. Personas que se están conectando que son de Sonora nos podrán decir también qué tan frecuente es, y sí es mucho más frecuente de lo que uno esperaría. Sin embargo, el 0.2% de la población nacional entre 12 y 65 años de edad
refiero a haber consumido opioides alguna vez en la vida, de uso no médico. El uso no médico de opioides generó en el 2019 el 40% de la discapacidad asociada al uso de drogas ilícitas. Entonces serán muy poquitos, pero de los poquitos que consumen es muy frecuente que generen discapacidad, es muy frecuente que generen complicaciones médicas, es muy frecuente que lleguen a generar otro tipo de complicaciones sociales y principalmente en la frontera norte. De 2018 a 2021 se presentaron 2.203 solicitudes de atención de urgencias asociadas al uso de opiáceos y opioides. Y se han registrado hasta el momento 55 muertes relacionadas con sobredosis. No es tanto, somos casi 120 millones de habitantes, pero esto no quiere decir que tenemos que dejar a un lado la preocupación que hay sobre esta droga en particular. Y vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Esta es la evidencia que tenemos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas, la UNUD, la 1DC, que cuando nos enfocamos a opioides de prescripción, México está muy por debajo de lo que sucede en otros países. Y no solo eso, cuando hablamos de sustancias, los porcentajes de las sustancias, tenemos que sí, los estimulantes tipo anfetamínico tienen mayor proporción en las personas que demandan atención, por ejemplo, en los CAPA, en los CIJ, en algunos otros centros de atención. Es mucho más frecuente que encontremos pacientes que acuden por una problemática de consumo de metanfetaminas o derivados anfetamínicos, de cannabis, de cocaína, hasta de alucinógenos. Y cuando hablamos de los opioides farmacéuticos, están muy por debajo de un porcentaje de manera significativa. Esta es una información que tenemos de la Oficina de Drogas de la Organización de Naciones Unidas del 2020. ¿Qué es lo que sucede en el Estado de México? A mí me toca hablar también de lo que sucede en el Estado de México porque soy el responsable del Estado de México, junto con más de 200 mexiquenses, entre personal de medicina, de enfermería, de psicología, de trabajo social, que se encuentran en los centros de atención primera en adicciones, que se encuentran en los servicios de psicología, en hospitales psiquiátricos, de dar la atención. Lo que vimos en el Estado de México es todo un caso. Sí, en el momento en el cual habíamos hecho esta presentación, que es una presentación que tendrá tal vez unas cuantas semanas, no encontrábamos casos de consumo en el Estado de México. Y el problema es de que no todos los casos se reportan. Es difícil encontrar a un usuario que exclusivamente utilice opioides. Normalmente son usuarios de otro tipo de sustancias. Hay mayor disponibilidad de sustancias depresoras del sistema nervioso central, como por ejemplo la marihuana, las benzodiazepinas, los mismos inhalables. Por lo tanto, es difícil encontrarlos de manera como aislada. A su vez también, actualmente esta polémica que se menciona de que en muchas ocasiones las mismas sustancias psicoactivas se llegan a refinar o se llegan a cortar con un poquito de fentanilo, nos enmascaran un poquito el probable número de usuarios o de casos de consumo de opioides a nivel tanto estatal como a nivel nacional. Es un poquito aquí complejo y polémico, porque vemos en las noticias y en las noticias dicen, están utilizando ya el fentanilo y lo están combinando con el cristal y las metanfetaminas y así es como se consume en México. Y los que llevamos la maestría, los que llevamos la formación académica, decimos, bueno, es que el cristal es un estimulante del sistema nervioso central, como para que le meten fentanilo, para enganchar más a la persona. Como que a veces no suena lógico. Sin embargo, esto no quiere decir que no esté sucediendo. Todavía tenemos que investigar muchas otras cosas que están pasando con respecto a la forma en la cual se está utilizando el fentanilo en el mercado nacional. Hay muchos casos que pasan desapercibidos por esta misma combinación de sustancias. ¿Cómo se obtiene? Normalmente hay laboratorios clandestinos que se encargan de ello. Es otra de las cosas que sucedieron durante la pandemia. En la pandemia todos nos fuimos a casa. Nos confinamos en casa. El crimen organizado también. Era mucho más difícil mantener operativos los grandes plantíos, por lo tanto empezaron a ver la manera de utilizar laboratorios clandestinos para la elaboración de sustancias psicoactivas que posteriormente se van a mandar al otro lado hasta el otro lado de la frontera. Entonces se empieza a utilizar la elaboración del fentanilo, del carfentanilo a través de laboratorios clandestinos que posteriormente se envían al otro lado de la frontera a través del contrabando que se da en las mismas fronteras
a través de las aduanas que llegan a encontrar este tipo de sustancias, pero también a través de venta en línea. Hay un gran mercado underground, que es la Deep Web, donde se puede llegar a conseguir en muchas ocasiones sustancias que le venden como fentanilo y no es fentanilo, pero vaya, es muy frecuente que se puede llegar a utilizar, se pueda llegar a conseguir de esta manera. ¿Cómo se consume? El uso médico del fentanilo o de los opioides en general es principalmente inyectable a través de tranche transdérmico o bien pastillas sublinguales. El uso ilegal principalmente son pastillas, son gotas, es polvo. Entonces es un poquito distinto tanto el uso ilegal como el uso médico. De hecho, en esta serie se ve como cuando se vendía la oxicodona en forma de pastillita, que tenía su recubrimiento, su capa entérica para que no se absorbiera rápidamente, lo que hacían era chuparlas, quitarles la capa entérica, el recubrimiento, y lo que quedaba el centro, por así decirlo, lo molían y lo inhalaban y esa era la forma en la cual se consumía. Entonces hay muchas otras formas en las cuales se llega a consumir. También se puede llegar el polvo a diluir a través de, ¿qué más quisiéramos que fuera solución inyectable? A través de agua purificada Bonafont, que agarran la tapita, le sacan el agua con la jeringa, lo diluyen un poquito con el polvo y así es como se lo llegan a inyectar. Entonces hay muchas maneras en las cuales se puede llegar a utilizar o consumir el mismo fentanilo. Como ya les comentaba previamente, hay muchas funciones que se dan a nivel de los receptores opioides. Sin embargo, en general, estamos hablando de un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que genera a nivel de la neurona? La neurona normalmente trae una carga negativa, que se da por aniones, que se da por el mismo funcionamiento de los neurotransmisores. Esa carga negativa es una carga habitual de menos 70 milivolts, que es una carga que se encuentra en la neurona negativa. Cuando hay un potencial de acción, cuando hay una descarga, cuando hay una activación de esa neurona, la neurona pasa de menos 70 milivolts arriba de los 10 milivolts o mucho más arriba dependiendo, y esto habla ya de una activación de la neurona. ¿Qué es lo que hacen los depresores del sistema nervioso central? Hiperpolarizan a la neurona, la vuelven mucho más negativa, modifican los canales de calcio, de potasio, de cloro, se disminuye la relación entre cationes y aniones, a mayor carga negativa, entonces las neuronas se vuelven mucho más negativas. Requieren un estímulo mucho mayor para poderlas activar y por lo tanto se deprime todo el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo que se presentan? Pues sí, al principio puede haber una sensación de tranquilidad, de somnolencia, de confusión. Sin embargo, puede haber también respiración lenta y hasta a veces puede llegarse a presentar a través de la sobredosis un paro cardiorrespiratorio. Se pueden presentar náuseas, vómito, estreñimiento. Y los efectos a largo plazo pues, son este fenómeno adictivo, infecciones cardíacas, sobre todo cuando se da a través de vías inyectables, porque en muchas ocasiones bacterias se pueden pasar a través de esa solución inyectable, llegar al corazón e infectar algunas válvulas que se encuentran relacionadas con el intercambio, esos latidos que se dan con el latido cardíaco. Puede haber infecciones pulmonares por la misma inhalación del producto y dolores musculares. Otro de los grandes problemas es de que, como les comentaba previamente, se combina. Se utiliza de manera combinada. Se puede combinar con la cocaína o con heroína. Y se le llega a conocer como Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend, Goodfella, Jackpot, Murder 8, TNT, Tango and Cash. Infinidad de nombres que actualmente están sacando. Y últimamente también lo que han visto es la combinación del cristal, lo que les comentaba previamente. Todavía no tenemos toda la evidencia, pero se ha visto que esto puede llegar a amortiguar o incrementar el efecto base que genera el cristal y por lo tanto es frecuente que se lleguen a encontrar en estas combinaciones. 83% de las muertes relacionadas con sobredosis de opioides normalmente involucran a más de una sustancia y sustancias como las que estoy colocando aquí. Entonces es muy frecuente y el principal riesgo que se presenta es cuando se combina con otro tipo de sustancias. Tanto el fentanilo como el cristal o como las metanfetaminas no es de que tengan un control de calidad. No está ahí el narcotraficante diciendo, sí, esta sí pasa, esta tiene la cantidad suficiente de fentanilo, esta se nos pasó de carfentanilo, le vamos a bajar, le vamos a subir.
es muy difícil que haya un control de calidad y por lo tanto es muy fácil que se lleguen a encontrar otro tipo de sustancias, tanto dentro del fentanilo como de las metanfetaminas. Entonces, sustancias que hay desde la heroína, el tramadol, la lidocaína, se han encontrado carbonatos, inositol, lactosa, manitol, dipirona, infinidad de sustancias dentro del mismo fentanilo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que normalmente lo que nos venden o les venden a los pacientes o a los usuarios como fentanilo, la mayoría de las ocasiones no es fentanilo, es una combinación de muchas otras cosas. Tenemos que hacer uso de nuestras fuentes de información para poder comprender toda esta información. A nivel nacional contamos con la Fiscalía General de la República, con la Red Nacional de Atención a las Adicciones a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones, el CISBEA, los UNMK, los CIJ, y también organizaciones no gubernamentales que se encargan de brindar información al respecto. ¿Qué es lo que sucede? Es cierto, no es todavía problemático aquí, sin embargo, la cantidad de demanda de atención por consumo de fentanilo en relación al 2013 al 2021 se está incrementando exponencialmente. Antes eran 1, 2, 5 usuarios por año. Actualmente no son tantos, esto ya es una información actualizada ya del 2021, que llegan alrededor de los, me parece que son menos de 180 o alrededor de 180 casos que hay actualmente ya a través de todos estos sistemas de información. ¿Suena mucho a comparación de esos 5? Sí. ¿Suena mucho cuando hablamos de casi 100,000 casos, 100,000 pacientes atendidos por el consumo de alguna sustancia? No tanto. Sin embargo, no hay que quitar el ojo de aquí. Porque nos puede pasar igual que en Estados Unidos. No son tantos. Es una pseudoadicción. No pasa nada y de repente, chino. Sabemos que no es fácil que se llegue a suscitar aquí en México, pero vamos a estar pendientes. Los principales casos se dan en Coahuila, en Baja California, en Sinaloa, algunos casos en Sonora, en el Distrito Federal y en el Estado de México ni siquiera aparece dentro del top 10. Entonces, es muy poco frecuente, sobre todo en la zona central de la República Mexicana, en la zona sur. Principalmente los casos son más en hombres que en mujeres, 151 casos en hombres, 33 casos en mujeres. Sin embargo, no hay que perder en cuenta que las mujeres tienen esta predisposición a que se enganchen principalmente con el uso no médico de las sustancias que otro tipo de sustancias. Entonces hay que ser muy cuidadosos al respecto. Cuando hablamos sobre información de incautaciones, aseguramientos por parte de la Fiscalía General de la República, también nos sirve para saber cuál es el mapa del consumo de las sustancias. Cuando hablamos de fentanilo nos enfocamos al color azul. El círculo ya es cuando hablamos de mayores cantidades de incautaciones de aseguramiento de drogas, los círculos mayores. Si se dan cuenta, las incautaciones principalmente se dan en la zona norte. Sonora, Baja California Norte, obviamente Sinaloa, Chihuahua, un poquito de Durango, pero conforme se va yendo más hacia el centro, es más el consumo, por ejemplo, de la marihuana o de las metanfetaminas. De hecho, en el Estado de México es un poco más problemático el consumo de metanfetaminas y sí ha habido incautaciones de fentanilo aquí en el Estado de México. Tal vez no tengamos casos, pero incautaciones sí hemos tenido. Hemos tenido una incautación y en realidad fueron de un número muy poco de tabletas, pero ya hubo una incautación. Entonces son como llamadas de atención. En la zona sureste se registra la concentración de aseguramiento principalmente de cocaína, a diferencia de lo que sucede en la zona norte de la República. Entonces, estos mapas que nos brinda la Fiscalía sirve para saber cuál es sí, son incautaciones, no son casos, pero nos habla sobre la disponibilidad de la sustancia en las regiones y el por qué se da mayor número de casos en zonas en donde hay mayor disponibilidad de la sustancia. Estos aseguramientos del fentanilo, específicamente hablando, principalmente se dan en la zona norte. Hay zonas muy, muy particulares, por ejemplo, en Sonora, en donde hay una gran cantidad de incautaciones en tabletas, o bien en la zona más norte de Baja California Norte, o bueno, Baja California, como ellos dicen, somos Baja California, no Baja California Norte, somos Baja California.
Entonces, el 99.24% se presenta en la región noreste del país, en estas entidades federativas y algunos casos también en Nuevo León, sobre todo en el noreste. Se consume en la población escolar. Hace, creo que habrá sido unos 6 meses, que dijeron, hay fentanilo de colores. Seguramente se lo están vendiendo a los niños como si fueran dulces afuera de las escuelas. Y se hizo una infodemia terrible. Tuvimos que entrar con los maestros porque le decíamos, preocúpese por la marihuana, preocúpese por el inhalable, preocúpese por el cristal. No, pero es que el fentanilo está de moda y quiero que hablemos sobre estrategias para la prevención del consumo de fentanilo en la población estudiantil. Ok, sí. Y lo que hice fue decirles, no es tanto la problemática. Hicimos las presentaciones a través de diferentes redes que tenemos con educación. Porque de repente, al momento en el cual se generan estas notas virales, hace que los recursos destinados para la prevención, para la atención de otro tipo de padecimientos, se destinen para estos temas en particular. Yo no digo que no sean importantes, son muy importantes, pero debemos de utilizar una inteligencia estadística, una inteligencia epidemiológica para poder establecer las necesidades de atención y poder establecer las áreas de atención con base en números, en cifras, en bases de datos. La edad de inicio en el consumo de opioides en la población mexicana actualmente está alrededor de los 20 años. Los principales casos cuando se dan en casos de población escolar, se dan por descuido de los tutores o de los padres. Muchos de los casos usuarios de las sustancias es de que le robaron la pastillita, le quitaron el polvito al papá, a la mamá y quisieron probar porque parecía azúcar o dulce. Se consume sin saber realmente lo que se está consumiendo, porque de repente había algunas autoridades de educación que decían, es que los niños adictos al fentanilo seguramente van a estar ahí cometiendo delitos y ya se imaginaban a los niños de primaria con sus bandas tratando de traficar con fentanilo y casi como Breaking Bad. No, son casos como mucho más aislados y principalmente accidentales. Es cierto, muchas presentaciones ilegales llegan a ser atractivas para los adolescentes por el color y diseño. Sin embargo, todavía no existe esa difusión, no es de que el crimen organizado sea tan inteligente como para decir, ahora le vamos a dar la forma de dinosaurios para que los niños consuman fentanilo. No va por ahí. Los casos reportados son principalmente en la frontera norte. Estas son las noticias que les comentaba. Fentanilo arcoíris, la peligrosa droga que circula cada vez más frecuentemente entre los niños. La DEA advierte de la droga, usan fentanilo arcoíris. Fentanilo arcoíris, tácticas del cártel de Juárez, cártel de Jalisco, nueva generación, para la difusión de las sustancias. ¿Son más atractivas para los jóvenes? Sí, para los adultos jóvenes, para los adultos. Pero no son tan atractivos o no se llegan a todavía encontrar incautaciones significativas o casos significativos en la población adolescente en México o en el Estado de México por lo menos. Debemos de preocuparnos porque yo lo estoy viviendo como un poquito laxo y le estoy diciendo, hay que preocuparnos, pero no tanto. Pero sí, hay que preocuparnos. Cada vez hay más disponibilidad de la sustancia en las calles. ¿Qué es lo que sucedía en los años 90, en la década de los 90, cuando empezó a haber un incremento en el bloqueo en Estados Unidos de las fronteras para que se pasara la cocaína? Pues los cárteles colombianos empezaron a pagar a los cárteles mexicanos con especie, no con dinero. Entonces los cárteles mexicanos empezaron a tener una gran cantidad de cocaína y empezaron a generar mercados a nivel nacional. Puede suceder lo mismo aquí en México. Se pueden crear, digamos que, mercados nacionales al momento en el cual hay un aumento en la producción de este tipo de sustancias. Los riesgos de su combinación con otras sustancias son muy peligrosas, en muchas ocasiones fatales. Es muy difícil atender a una persona que está en intoxicación con opioides porque son fatales, son muy difíciles de atender. Hay que mantener la vigilancia en las escuelas a través de programas de detección, a través de los programas de intervención que realizan los centros de atención primaria en adicciones y otras dependencias de salud. Y hay que continuar de manera permanente con los programas de psicoeducación, crianza positiva, escuelas para padres, capacitación del personal docente y sobre todo identificación oportuna de casos que se puedan presentar en otras poblaciones. Tenemos que enfocar las estrategias actualmente en la parte de la educación, el monitoreo a través de las plataformas de información, la disposición adecuada de los medicamentos.
Ay, es que me sobraron mis pastillas de tramadol, entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, pues voy a tirar, pero ¿en dónde? Hay contenedores, aquí en el Estado de México es de Singren, que están en las farmacias y ahí es donde tú puedes meter tu medicamento que ya no vas a utilizar para que no termine de repente en la basura o en manos de alguien que empieza a consumirlo. Y obviamente el énfasis en trabajar dentro de la población y dentro de la población sobre todo de los prestadores de servicios de salud para utilizar alternativas no opioides para la atención del dolor. Esto es un poquito polémico porque si bien hay casos de pacientes con enfermedades terminales que requieren cuidados paliativos, para lo cual obviamente una próxima no les va a servir de nada, en donde está más que indicado el uso de opioides para su atención y se deben de permitir el acceso a esta población demandante de estos servicios para que las puedan conseguir en las farmacias. Pero también hay que evitar el sobreuso de este tipo de medicamentos en dolores de muela, en dolores comunes. Esta parte de la sensibilización y de la prevención es importantísima para la implementación de políticas públicas. El tratamiento, no quiero abordarlo porque lo voy a abordar de manera muy general. A veces la parte de la desintoxicación es muy difícil. El síndrome, bueno, la intoxicación como tal es una situación de riesgo. De hecho, ya hay dispensadores de naloxona vía intranasal por los casos de intoxicación que se dan por parte de los opioides en Estados Unidos. Entonces, la naloxona permitía que el paciente se cortara rápidamente el efecto y no cayera un paro cardiorrespiratorio. Entonces, estos casos de intoxicación se ha requerido su atención principalmente en servicios de segundo nivel. Es importante cualquier tipo de atención que se dé en los centros en los toxicológicos, por ejemplo, vaya acompañado de una terapia cognitivo-conductual, una intervención a medio y largo plazo. De repente decimos que tenemos toxicológicos maravillosos. Sí, en la Ciudad de México hay toxicológicos maravillosos. Lo óptimo es de que estos toxicológicos, y ya lo están haciendo, trabajen de la mano con los prestadores de servicio de atención ambulatoria para complementar esta atención integral dentro de los pacientes. Y por último, el uso de medicamentos, una gran cantidad de medicamentos que se pueden utilizar para disminuir los síndromes de supresión que se puedan presentar. Ya no es válido decir, no, es que tiene que vivir su supresión con dolor. No. O sea, los pacientes que viven una supresión de opioides pueden presentar calambres gastrointestinales, sudoración, irritabilidad, palpitaciones, pueden presentar cuadros psicóticos, pueden presentar crisis convulsivas. Vaya, es una situación médica que requiere una vigilancia continua y uso de también tratamientos farmacológicos que complementen al tratamiento psicoterapéutico. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se van a atender? ¿En los centros de atención primera en adicciones? Sí, doctor, ya van a ser centros comunitarios de salud mental y adicciones. Pues ustedes me lo van a decir los que están en los CAPA. ¿Pueden atender una intoxicación por parte de un opioide? Me van a decir, no. Qué miedo, hay que mandarlo a otro lado. Sí. Tenemos aquí en el Estado de México una unidad de internamiento que es el Centro Especializado en Prevención y Rehabilitación en Adicciones. Es un lugar para la atención, en teoría es un criterio de referencia. Sin embargo, casos que ya se encuentran bajo control y lo que buscamos es evitar la recaída, se puede dar una atención de tipo residencial corta con este propósito. Hay unidades residenciales que tienen las características o las posibilidades de brindar una atención. Sí, tienen sus unidades de detox, sin embargo, deben de contar con todos los insumos médicos para hacer frente a las complicaciones médicas que se presentan, tanto en los cuadros de intoxicación como en el síndrome de supresión. Los centros toxicológicos son un gran aliado, porque también nos hacen el favor de atender a la población del Estado de México, sobre todo en los toxicológicos de la Ciudad de México. Sin embargo, insisto, deben de seguirse fortaleciendo los mecanismos y estrategias para fortalecer esa atención ambulatoria que complemente la atención inmediata que llegan a realizar. En algunos otros toxicológicos o experiencias de otros países, se veía que acudían los pacientes por una intoxicación, los atendían, les remitían la intoxicación y pues prácticamente le decían al señor Juan que lo veían dentro de 8 días porque sabían que dentro de 8 días se iba a volver a intoxicar, iba a volver a entrar al toxicológico y empezar este fenómeno de puerta giratoria, ¿no? Entonces, sí es importante complementar los servicios de atención para poder complementarlo con las necesidades que tengan las y los pacientes. Lo ideal es de que contáramos con servicios de urgencias en el segundo nivel de atención, con alas de psiquiatría dentro de los mismos para el seguimiento de los casos.
Suena muy utópico y muchos de ustedes se van a decir, ¿en serio, doctor? Sí, eso es lo ideal. Eso sería lo conveniente. Eso es lo que estamos tratando de incidir directamente a través de nuestras pláticas con los hospitales generales, con hospitales de tercer nivel, con la importancia de que el paciente usuario de sustancia no sea estigmatizado y relegado con otro tipo de atención, que sean identificados como pacientes que no tienen una problemática médica, una emergencia médica que requiere una atención especializada. Hay muchos casos de personas con intoxicación que llegan a los servicios de urgencias de los hospitales y el policía de la entrada le hace su triage. Para los que no sepan, triage es como su cuestionario para saber si son candidatos para entrar o no entrar. Le dicen, uy, no, como que lo veo medio drogo, entonces no va a pasar, y los mandan a sus casas. Entonces, todavía estamos trabajando para sensibilizar a la personal médico de los hospitales de segundo nivel sobre la importancia de la atención integral de los pacientes usuarios de sustancias que se presentan por casos de intoxicación o por complicaciones médicas dentro del contexto de su síndrome de supresión. También estamos trabajando para poder, a mediano y largo plazo, hacer uso de los hospitales psiquiátricos con alas de patología dual que ya se están implementando, por ejemplo, en el Adolfo Nieto. El doctor Eduardo Flores, que es el director de este hospital, ya está implementando un ala de patología dual ahí. En el Granja de la Salud también están trabajando en la implementación de alas dirigidas a la patología dual. El mismo Hospital Sayago en tanto Norma, que es el Granja de la Salud, como está Cristina, que está también en el Hospital Psiquiátrico Sayago, están trabajando para buscar estrategias para la atención integral de pacientes que acuden por una problemática de intoxicación o de síndrome de supresión en contexto de una patología mental. Entonces, todavía hace falta muchas cosas que tenemos que seguir trabajando. Buscamos migrar a un modelo de atención integral que ya desde muchas décadas, desde que Pepe estaba ahí en la misma CONADIC, estábamos abogando de que el usuario, los pacientes, fueran atendidos no como adictos, sino como personas que tienen una problemática de consumo de sustancias. Entonces es algo que seguimos trabajando y que tenemos con el propósito de que se siga sensibilizando a la población en general. Quise ser lo más breve posible, lo más sintetizado posible para dejar unos minutos para preguntas y pues bueno, me reitero a sus órdenes. Repito mi nombre, Alonso Gutiérrez Novelo, actualmente funjo como director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones aquí en el Estado de México, antes IMCA, y que pues a través de la colaboración que realizamos con la Universidad de Braiken, donde yo soy docente y me han dado la oportunidad de ser no solo alumno, sino también maestro, pues seguimos buscando estas alianzas estratégicas a nivel tanto estatal como a nivel nacional. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Me aprecio mucho de que estemos abordando este tema, porque coincido contigo de que hay como mucha infodemia. De pronto escuchamos continuamente mensajes que da la impresión que aquí está el fentanilo y que está afectando, y vemos como en muchas escuelas los maestros se alarman. Estos casos que pasaron en Chiapas, sin duda son emblemáticos, también en Hidalgo, y de pronto quizás estemos haciendo lo que el maestro Velasco Fernández planteaba, es decir, no hablemos de sustancias que no existen todavía, y creo que tú has dado un mapa muy claro donde lo tenemos. Y aquí, por ejemplo, se han hecho comentarios muy interesantes como Blanca Gallardo, que me encantaría si quiere abrir su micrófono y comentar esto que nos ha escrito, y les reiteramos la invitación a todos nuestros queridos participantes de que se animen a comentar, preguntar. Finalmente este es un diálogo muy interesante. Todos invitados entonces para que pregunten, participen. Por lo pronto, si se anima la doctora Gallardo a abrir su micrófono, con toda confianza, está diciendo comentarios muy interesantes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, como se habrán dado cuenta, yo estoy acá en el estado de Sonora. Yo soy consejera en adicciones. Vivo a 3 horas de la frontera, acá con Nogales,
Y es muy lamentable que comúnmente ya nosotros estamos no normalizando, pero sí en los medios de comunicación es normal que por lo menos aquí cada 3 semanas, cada 2 semanas hay grandes cantidades de toneladas de fentanilo pasando a la frontera. Lamentablemente, acá en la frontera, en Nogales, Sonora principalmente, nosotros tenemos por las noticias, por estos medios de comunicación, aquí sí hay, según estas noticias que hay acá en el estado, sí hay mucho consumo de fentanilo, principalmente en la frontera. Yo soy de la ciudad, soy de Hermosillo, y a mí no me ha tocado estar con chicos por consumo de fentanilo. Cuando hablo en prevención para los papás, igual yo no menciono fentanilo, como bien decía el maestro ahorita, ¿verdad? Hay que enfocarnos en otras cosas, pero sí es preocupante y sí es alarmante. Y me gusto, como decía, que a lo mejor en el centro del país no exista tanto el consumo de fentanilo. Yo hace como unos, ¿qué serán? 4 años o 3 años, yo ya estaba bien informada acá por California, que también está cerca relativamente, en carro puedo hacer 9 horas, entrar a California y acá a Arizona en 3 horas. Entonces, nosotros ya teníamos todo el conocimiento del fentanilo, lo que estaba ocasionando en California, ¿no? Entonces, ahorita nosotros, por lo menos nosotros, Frontera, sí nos preocupa tanto el consumo de fentanilo, porque lo estamos viendo ya más común. Para nosotros en la frontera es muy comentado lo que viene siendo el fentanilo, y qué bueno que para el centro del país sean muy pocos los casos. Muchas gracias. Cristina Rojas Muñoz dice, buenas noches. Cuando se habla del tratamiento, y creo, doctor, que tendremos que invitar a un tema sobre el tratamiento y sobre este tipo de respuestas de ayuda inicial a alguien que está intoxicado, porque me parece que ese va a ser un reto, igual para los CAPAS, igual que para los centros de tratamiento, igual que para los diferentes servicios, tendrán que conocer necesariamente este tipo de respuestas. Sabemos que en Ohio, por ejemplo, los policías en las patrullas están en este equipo para evitar muertes por sobredosis, y esto va a representar un reto en el futuro. Pero bueno, podemos adelantar algunos aspectos sobre el manejo terapéutico, doctor, por favor. El manejo terapéutico, híjole, sí es cierto, cuando hablamos de bibliografía siempre decimos, las intervenciones de corte cognitivo-conductual tienen mayor evidencia de acuerdo a los estudios Cochrane de atención en trastornos por uso de sustancias. Pero también hay otras intervenciones que tienen un verdadero impacto. Simplemente los grupos de ayuda mutua tienen un verdadero impacto. Tienen que ir complementados con otro tipo de intervenciones, pero también tienen su evidencia sustentable. Hay intervenciones enfocadas a la solución de problemas. Hay otro tipo de intervenciones. ¿Qué es lo que les digo? A veces lo más importante es de que si tú tienes una intervención en la cual eres maestro, maestra, tienes la formación para poderla implementar, a realizar, y sabes y sientes que tienes las herramientas para poder atender a esa persona con una adicción, háganlo. Complementenlo con intervenciones farmacológicas, con un grupo multidisciplinario para identificar lo que necesita él o la paciente. Las intervenciones tienen que ser con base en talla única, lo que necesite él o la paciente, el ver el por qué consume. No se trata nada de decirle, vamos a dar la pastilla para que se le quite el efecto del tramadol que toma. No, ¿por qué está tomando tramadol? ¿Por qué está consumiendo fentanilo? ¿Qué es lo que está pasando? Y para eso tenemos que comprender, conocer a la paciente, al paciente, no a la adicción, a la persona, para saber qué tipo de intervención es la que vamos a implementar. Y si tenemos las herramientas para hacerlo, hay que hacerlo. Entonces también quiero aprovechar saludando al doctor Julio Ayuso, que anda por ahí, que me hizo segunda con la serie de Dopsic, a saludar a Gaby Cruz, a Paco, que anda por ahí, a Lucía, a todos los que están aquí participando, comentando.
Muchas gracias. El doctor Hola, Ayuso, Doc. el doctor Ayuso precisamente está haciendo un comentario que me parece muy interesante sobre el tema de cárteles. Si se anima, doctor, lo invitamos a abrir su micrófono. Pero nada más quiero comentar algo, doctor, y queridos colegas, que si bien no tenemos en el centro todavía fentanil, lo estamos viendo en el norte, es un hecho inevitable que tarde o temprano tendremos estos problemas y que sería el momento de ir tomando muchas medidas. Y en parte porque hay muchas condiciones, una de ellas es que en México se produce el fentanilo que se consume en Estados Unidos y sabemos que donde pasa, finalmente donde se produce termina habiendo este tipo de casos. Doctor Ayuso, quizás quiera comentar algo. Y después el doctor Kowalski, creo que de Jalisco, también sobre el respecto podría hacer algún comentario. Adelante, por favor. Claro, con gusto. Pues saludos a todos. Yo soy Julio Ayuso, soy igual médico psiquiatra, pero yo soy forense ilegal y a mí me toca atender asuntos de adicciones entre los centros penitenciarios y atender a víctimas de tortura. Mi comentario va en relación a que en los últimos años prácticamente me ha tocado ver esta parte de que ensalzan mucho y glorifican mucho al narco, específicamente al cártel del Chapo, que por desgracia tuve la desgracia de conocer hace algunos años. Glorifican a sus hijos diciendo que son muy buenas personas, que ayudan a todo mundo. Desafortunadamente esto no es así, son asesinos, son sanguinarios, no les importa más que su propio bienestar. Entonces creo que también parte del tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas va enfocado a desmitificar estas personas y verlas como realmente son, como asesinos, como sociópatas que únicamente buscan su beneficio. Si bien el consumo de fentanilo está muy, pero muy difícil en Estados Unidos, también lo que es en Medio Oriente, lo que es en África, el consumo es bastante fuerte y bueno, todo eso ha repercutido en cómo está actualmente la gravedad en esta situación. En Sinaloa es donde más se llega a producir y es, bueno, información casi confidencial, es de donde prácticamente sale en su mayoría, pero pues al atravesar por los estados del norte, pues es como se da más este fenómeno de que también en esos estados del norte se está consumiendo en mayor medida y como bien dice Alonso, lo mezclan, lo combinan y eso tiene desenlace fatal para los pacientes. Es todo. Muchas gracias, Julio. Y también quiero aprovechar para comentar aquí una pregunta que dicen si estamos normalizando el consumo. No, no lo estamos normalizando. El consumo es significativo y es muy importante en Sonora, en la zona norte. Y tenemos que mantener la vigilancia en los otros estados. Pero también yo les puedo decir, en el Estado de México la problemática de consumo de metanfetaminas, de cristal, está desbordada. La problemática de consumo de inhalables en el Estado de México está desbordada. Y no podemos quitar todos los recursos para atacar una problemática de fentanilo, sino que la principal problemática que tenemos son niños que están consumiendo cristal. Entonces debemos ser muy cuidadosos con respecto a dónde destinamos y derivamos los tiros de precisión en políticas públicas para no dejar a un lado la importancia de esas drogas emergentes en el panorama epidemiológico de consumo a nivel regional, pero tampoco dejar a un lado a los que realmente nos están generando muertes en estos momentos. Entonces, no hay que normalizarlo, hay que identificarlo, hay que vigilarlo, supervisarlo y darle la atención adecuada con base en la magnitud del problema. Entonces, esa es la parte de la inteligencia epidemiológica que yo refería. Gracias. Víctor Kowalski está en Jalisco y nos está haciendo una referencia muy interesante que ojalá no lo quiera compartir, abriendo el micrófono. Y de igual manera, desde Guanajuato, Eva Sotelo está haciendo algunos comentarios que vale la pena tener. Si se animan, por favor, y no lo quieren comentar. Adelante. El secretario de Salud. Buenas noches. Buenas noches. Les decía yo que el secretario de Salud ya reconoció la presencia. Parece que está cortando. Eva, si lo quiere retomar o hacer uso de la palabra, Víctor Kowalski. Okay. Adelante. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Bien. Sí, comentaba que aquí en Jalisco, bueno, al menos aquí en la clínica tengo pacientes que vienen por consumo de fentanilo.
y no es de ahorita. Ya lo traen al consumo desde hace como 5 años. Entonces se ha conseguido aquí en Guadalajara. Es una situación que no son casos tan aislados. O sea, me ha tocado compartir en otras comunidades terapéuticas y hay pacientes. Yo creo que estos datos han caído en el CISBEA. Deben de estar por ahí registrados. Correcto. Muchas gracias, Víctor. Eva, si quiere comentarnos sobre Guanajuato, nos estaba diciendo algo interesante. Adelante. Sí, bueno, no sé si ya se escucha un poco mejor. Sí, ya le escuchamos bien. Ok, les comentaba que recientemente Nos comentaba del secretario de Salud y se cortó nuevamente. Mientras, en lo que se recupera, tenemos dos, Carmen Victoria y nuevamente Blanca Gallardo, si quieren hacer uso de la palabra, en lo que Eva se recupera el micrófono. Adelante. Sí, gracias. De nuevo, nada más ahí les mandé un link. Acaban de ganar un premio Rey de España por un reportaje acerca del fentanilo hace como unos, ¿qué serán? 10 días, 3 semanas, y cuando mucho. Y es un reportaje que se da acerca del fentanilo acá en un laboratorio clandestino en Sinaloa. Y concuerdo con lo que dice el doctor ahorita, que dice que no hay que recordar que estas personas son psicópatas. Le pregunta el reportero al cocinero, oiga, pero usted está consciente de que está matando muchas personas, y le dice, sí, sí estoy consciente de eso, pero esto trae mucho dinero. Les recomiendo muchísimo que la vean. Es para mí, mi punto de vista, sí se mueven las entrañas porque están trabajando de una manera que no se puede uno imaginar. Y hablando de esto que le están revolviendo el fentanilo, habla el cocinero de, obviamente, pues ahí está diciendo una fórmula, ¿no? De cómo lo preparan ese tipo de fentanilo, porque dice que ahí también le ponen una cierta cantidad de heroína. Entonces es muy leve, lo que nos hará yo creo unos 20 minutos, pero la verdad sí les recomiendo muchísimo el reportaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen Victoria levantó la mano. Ya le hicimos caso a la pobre Carmen, que fue la primera a levantar la mano y apenas le están dando el micrófono. Muchas gracias. ¿Sí me escucho bien? Perfectamente. Muy bien, soy psicóloga Carmen Inostroza, trabajo para el Centro de Higiene Mental Carlos Nava Muñoz de Hermosillo, perdón, de Hermosillo, Sonora. Pues bueno, ¿por dónde comienzo? La mayoría de las personas que actualmente, nosotros somos un centro de tratamiento hospitalario, ambulatorio, completamente profesional. Una de las cosas que ahorita estamos viendo nosotros, y no podemos decir que comenzamos el año pasado, realmente mal. Abrimos el hospital posterior a pandemia y nos empezaron a llegar casos, pero sobre todo de anestesiólogos. Entonces eran muchísimos, entre ellos recibimos casos de mujeres, inclusive con una depresión antes del consumo, y a través de esto pues se generó, ¿no? El consumo también, no solamente con tramadol, no solamente no han usado heroína, pero sí llegaron a usar fentanilo. Entonces, posteriormente, pues lo que hemos tenido y lo que nos ha asustado bastante es el nivel de esta comorbilidad con el trastorno depresivo, porque están llegando con un trastorno depresivo severo, inclusive con ya intentos suicidas muy consolidados, muy constantes. Muchos de ellos no se han quitado la vida como tal, porque hay ocasiones de que muchos de estos anestesiólogos viven como roomies con alguien más y resulta que es otro médico con quien viven y ese otro médico lo terminó salvando la vida, ¿no? Entonces, este es uno de los casos que más, son los casos que más hemos tenido. Para ser exactos, hasta el día de hoy hemos tenido 8 casos de anestesiólogos, de 2 mujeres, 6 hombres, y pues casos también que estamos recibiendo de Estados Unidos,
personas familiares que se traen a sus hijos los salvan y las condiciones lógicamente en las que llegan son muy severas, ¿no? Eh, esa es una de las cuestiones que quería mencionar. No, ahorita mencionaba, doctor Gutiérrez, no es normalización, no para nada, no vamos a normalizar esta situación. Sin embargo, sí quiero informar algo que en su momento sucedió en nuestro estado. Cuando inicia el consumo de metanfetaminas en nuestro estado, no se normalizó, no podemos usar esa palabra, pero sí se minimizó porque ahora sí, era epidemiológicamente, pues era poco, voy a decir, no era significativa la cantidad de personas y por lo tanto las actividades en prevención pues se vieron y estoy hablando que cuando recién empezamos a ver fue desde el 98, 2003 ya se presentan más casos, en el 2006 ya logran salir en la encuesta nacional de adicciones algunos datos por ahí, ¿sí? Y pues, ¿qué sucede? Que en el 2012 ahora sí, Sonora tiene muchos casos de metanfetamina, ¿no? Entonces, pues sí, pero hasta entonces empezamos a hacer prevención cuando ya estábamos viendo que ya venía esta situación. Uno de los temas hace poco, y doctora, ahí le hice la invitación en el chat personal, ¿no? Porque desde el lado psicológico ya hemos trabajado con el personal, pero el área médica también requiere de personas que puedan capacitarles también desde el aspecto de tratamiento psicofarmacológico, porque hay un miedo muy fuerte al uso sobre todo la naloxona, ¿no? Cuando nos han llegado casos así, donde el paciente llega con una sobredosis y lo tenemos en la sala de espera, por ejemplo, y no la utilizan, pues, ¿sí? Y también, pues, mi duda va con respecto a qué tanto están siendo las gestiones, porque sabemos que las gestiones son empujadas desde un nivel todavía muy centralizado hacia nuestros estados, donde cómo va la gestión del uso de la naloxona en estos casos cuando hay sobredosis a nivel gubernamental, ¿no? Porque sin duda ya se está volviendo justo y necesario que no solamente esté una sola dosis en el carrito rojo, sino que sobre todo el personal esté preparado para saber cómo la va a utilizar. No hablo del área médica porque ellos saben cómo usarla, pero también desde el enfermero que no lo sabe, el trabajador social que, por ejemplo, esta persona que estaba que sufrió una sobredosis estando se acaba de consumir afuera, se echó su dosis, por decirlo, entra e inmediatamente cae, ¿no? Con una sobredosis en la sala de espera, y trabajo social fue la primera personas que llegan y no saben qué hacer, pues de igual forma, esa es mi duda, ¿hasta dónde está la gestión? Y por último, felicitarle, no quiero dejar esta parte porque el trabajo más significativo que vamos a hacer la mayoría de nosotros va a ser a través de la sensibilización, de que la sociedad vea como humanos, ¿sí? Porque no los ve como tal, vea como seres humanos a estas personas y tengan ellos en pues lo tan importante, ¿no? Una red de apoyo a la que puedan adquirir o puedan acercarse cuando intentan recuperarse. Y pues, disculpe tanto. Muchas gracias. No, gracias, Carmen. Adelante, doctor. ¿Quieres hacer algún comentario sobre este tema, doctor? Pues, en general eso, tenemos que seguir vigilantes. Ya empezamos con actividades preventivas, ya empezamos con pláticas, ya estamos trabajando con los padres, con las sociedades de padres, con maestras, con maestros, les damos tips, habilidades para la vida, crianza positiva, talleres de propar, sí, ya estamos haciendo cosas. Sabemos que si vemos las barbas de Sonora cortar, pues hay que poner las barbas de otros estados a remojar porque sabemos que se va a venir después. Sin embargo, ahorita sabemos que podemos trabajar de manera preventiva primordialmente. Entonces, gracias por el comentario. Sí, hay cosas que tenemos que tomar en consideración para seguir implementando políticas públicas efectivas y eficientes. Querido doctor, mira, hay comentarios interesantísimos que se están dando aquí, preguntas, y creo que este tema
nos queda la sensación de que es un tema que poco conocemos en general, pero tenemos que estar preparados porque es como un tsunami, ¿no? Que ya nos avisaron que va a llegar y que tendríamos que estar preparados. Y hay varias vertientes que afortunadamente tú eres un extraordinario experto que tiene una visión bastante amplia. Aquí podríamos hablar del tema de regulación sanitaria, por ejemplo, y qué está pasando con el tramadol, con los painkillers, lo dice mi amiga Laura García, que ese es un tema incluso de la sociedad que tenemos que hacer. Pero también se aborda aquí el tema de la naloxona y de la importancia de conocer este tipo de recursos que salvan vidas en los ámbitos de urgencia. Qué bueno que el Estado de México está tomando este campo. Se está hablando de las escuelas, se está hablando de prevención, se está hablando de patología dual y diferentes temas. Quiero proponerles a todos los participantes y quiero pedirte si el próximo miércoles, doctor, hacemos la segunda parte enfocada a estos aspectos ya más como de abordajes, conociendo tu expertise, conociendo tu gran trayectoria, que lo orientemos precisamente a las medidas que como sociedad, como profesionales, como terapeutas, como encargados de centros de tratamiento, como autoridades que nos han acompañado hoy, podríamos orientar hacia lo que podrían ser una serie de líneas de trabajo que tenemos que ya ir previendo. Si te parece y si aceptas, aquí públicamente te comprometo, haremos una nueva convocatoria y podemos abordar esto, si tu agenda te lo permite, el próximo miércoles también a las 7 de la noche. Nos organizamos, con mucho gusto vemos la forma de estar presentes, de continuar con este tema en particular. Bien, y nos centramos en estos aspectos que hoy están preguntando, dejamos estas preguntas pendientes y nos centraremos en la necesidad de abordar. Haremos entonces la continuación. De una vez están convocados, les haremos llegar la invitación el próximo miércoles 15 a la misma hora, con este extraordinario profesional, talentoso, a quien yo admiro mucho y le agradezco, junto con el agradecimiento a ustedes por haber estado en este tema. Lo dejamos entonces como suspenso, como en las mejores películas, ¿no? En las mejores series, ya que hablamos de Netflix, esta historia continuará, capítulo 2, los convocamos. Pero déjenme tomarme 30 segundos para hacerles una invitación. El día 23 de marzo, que es jueves, de manera presencial en la Universidad Hebraica, se va a presentar una publicación que se llama Reporte Ciudadano sobre el uso nocivo del alcohol, el gran problema que tiene este país. Y se ha hecho un estudio post-COVID que recupera un análisis de la situación actual y de los retos que tenemos como país, y va a ser presentado por un grupo de organizaciones, por algunos expertos. Todos están invitados a la Universidad Hebraica el próximo 23. Les haremos llegar su invitación y el día 23. Anótenlo, quien quiera acudir de manera presencial a la universidad, todos son bienvenidos. Y por esta ocasión les agradecemos la invitación y particularmente, doctor Alonso Novelo, nuestra admiración por su dedicación y trabajo, y es usted un gran ejemplo de un talentoso profesional y ahora servidor público que está haciendo las cosas muy en serio. Felicidades, por ahí te están felicitando. Algunos son tus colaboradores también, ya lo veo, pero otros no. Les mandamos un gran saludo y nos veremos el próximo miércoles. Gracias, doctor. Saludos, adiós Pepe, saludos Ale, Eduardo Marves, infinidad de gente que está ahí saludando, felicitándome. Muchas gracias a todas, a todos. Un placer siempre estar aquí con la Universidad Hebraica. Gracias. Hasta luego.